La noche del 15 de marzo de 2019, Roberto Mendoza cruzaba el desierto de Sonora con un grupo de 11 personas cuando escuchó el primer grito. No era un grito humano normal, era algo que parecía salir de la garganta de alguien que ya no tenía esperanza. Un sonido que helaba la sangre incluso bajo el calor sofocante que aún emanaba de la arena. El coyote que los guiaba se detuvo en seco. Levantó la mano pidiendo silencio absoluto, y en ese momento todos supieron que algo terrible estaba a punto de suceder. Lo que ninguno imaginaba era que esa noche cambiaría para siempre su percepción de lo que realmente acecha en la oscuridad del desierto, esperando a los desesperados que buscan una vida mejor al otro lado de la frontera. Roberto venía de Michoacán. Había dejado atrás a su esposa y 3 hijos después de que el cartel local lo amenazara con matarlos si no trabajaba para ellos. No tenía opción. Tenía que huir. Tenía que cruzar. Tenía que llegar a Estados Unidos para poder eventualmente traer a su familia de forma segura. Había vendido todo lo que tenía, incluyendo el pequeño terreno que heredó de su padre, para juntar los $8,000 que le cobraba el coyote por el cruce. Era todo su patrimonio, toda su esperanza convertida en billetes arrugados que llevaba escondidos en una bolsa de plástico atada a su cintura. El grupo con el que viajaba era variado. Había 2 mujeres jóvenes de Guerrero, un hombre mayor de Oaxaca que intentaba reunirse con sus hijos después de 20 años, 3 hermanos de Chiapas que no tenían más de 25 años, y una pareja con su hijo adolescente de Honduras que se habían unido al grupo en altar. Todos compartían la misma mirada, esa mezcla de terror y determinación que caracteriza a quienes lo han perdido todo y están dispuestos a jugarse la vida por una oportunidad. El coyote, un hombre delgado de unos 40 años al que todos llamaban simplemente el Flaco, les había advertido antes de comenzar la caminata que el desierto no perdonaba errores. Les dijo que caminaran en silencio, que no se separaran del grupo, que bebieran agua solo cuando él lo indicara para racionar las provisiones, y sobre todo, que no hicieran caso de nada extraño que pudieran ver u oír durante la noche. Esa última advertencia les pareció extraña en ese momento, pero ahora, después del grito, comenzaba a tener sentido. El Flaco había hecho esta ruta docenas de veces, conocía cada piedra, cada arbusto, cada lugar donde la patrulla fronteriza solía hacer sus rondas, pero también conocía las historias, las leyendas y, lo que era peor, las experiencias reales de otros coyotes que habían visto cosas inexplicables en ese desierto maldito. El segundo grito llegó apenas 10 minutos después, esta vez más cerca, tanto que Roberto sintió como los vellos de su nuca se erizaban. Era la voz de un hombre, pero distorsionada, como si estuviera bajo el agua o dentro de un túnel profundo. Pedía ayuda en español, decía que estaba herido, que se había separado de su grupo, que por favor no lo dejaran morir solo. El instinto de Roberto le decía que debía ayudar, que no podía ignorar el sufrimiento de otro ser humano, pero cuando miró a el Flaco, vio algo en sus ojos que lo detuvo. Era miedo puro, el tipo de miedo que solo puede venir de haber enfrentado algo antes, de saber exactamente lo que está ahí afuera, esperando a los ingenuos que respondan a la llamada. «Nadie se mueve», susurró el Flaco con voz temblorosa. «Nadie responde, nadie voltea hacia donde viene la voz. Lo que sea que esté allá afuera no es humano, es algo que toma la forma de las voces de los muertos, de los que no lograron cruzar, de los que el desierto se tragó. Si responden, si van hacia allá, nunca los volveremos a ver». Uno de los hermanos de Chiapas, el más joven, tal vez de unos 19 años, comenzó a llorar silenciosamente. Su hermano mayor lo abrazó, le tapó la boca con la mano tratando de ahogar el sonido de sus sollozos. La tensión en el grupo era palpable. 11 personas conteniendo la respiración, sudando no solo por el calor residual del desierto, sino por el terror primitivo que se había apoderado de todos. Roberto cerró los ojos y pensó en su esposa María, en sus hijos pequeños, en las promesas que les había hecho antes de partir. Se había prometido a sí mismo que llegaría vivo, que nada lo detendría, que superaría cualquier obstáculo por volver a verlos y darles una vida digna. Pero en ese momento,
en medio de la oscuridad absoluta del desierto, con algo inhumano acechándolos. Esa promesa parecía un sueño inalcanzable. El flaco los hizo caminar durante 2 horas más sin detenerse, alejándose de donde habían escuchado los gritos. Nadie habló, nadie preguntó nada, simplemente seguían poniendo un pie delante del otro, tratando de no pensar en lo que habían escuchado. Cuando finalmente se detuvieron para descansar, ya eran casi las 3 de la mañana. El coyote les permitió beber agua, apenas unos sorbos para cada uno, y les indicó que tenían 15 minutos para recuperar fuerzas antes de continuar. Fue entonces cuando la mujer mayor de Guerrero, que se llamaba Patricia, se acercó al flaco y le preguntó directamente qué era lo que había ahí afuera. El coyote dudó, miró al resto del grupo que también esperaba una respuesta, y finalmente decidió contarles la verdad. Hace 3 años, comenzó el flaco con voz baja, crucé a un grupo de 18 personas por esta misma ruta. Era julio, hacía un calor infernal, peor que ahora. Entre ellos iba un hombre de unos 50 años, era de Sinaloa, venía huyendo de problemas con narcotraficantes. En la segunda noche de caminata, escuchamos los mismos gritos que ustedes oyeron hace rato. Yo les dije lo mismo que les dije a ustedes, que no respondieran, que no fueran hacia allá. Pero el hombre de Sinaloa no me hizo caso. Dijo que él había sido militar, que no le tenía miedo a nada, que no iba a dejar morir a nadie por supersticiones pendejas. Se separó del grupo, caminó hacia donde venían los gritos con su linterna encendida. Lo vimos alejarse unos 50 metros, tal vez 60. De repente, su linterna comenzó a moverse erráticamente, de un lado a otro, como si estuviera luchando con algo. Escuchamos su voz, estaba gritando, pero no eran gritos de dolor, eran gritos de terror absoluto, el tipo de gritos que te hacen entender que hay cosas peores que la muerte. Corrimos a él, varios del grupo fuimos, yo iba adelante. Cuando llegamos al lugar donde habíamos visto su linterna por última vez, no había nada, nada, ni rastro de él, ni huellas, ni señales de lucha, solo su linterna tirada en el suelo todavía encendida. Buscamos durante 1 hora, arriesgándonos a que la migra nos descubriera, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. Nunca lo encontramos. Reporté su desaparición cuando crucé al resto del grupo. Di su descripción, todo. Hasta hoy, 6 años después, nunca apareció su cuerpo. Nunca se supo qué le pasó. El silencio que siguió a la historia del flaco era más pesado que el aire del desierto. Roberto sintió como su estómago se contraía, las náuseas subiéndole por la garganta. Había escuchado historias de migrantes que morían en el desierto, de deshidratación, de insolación, incluso atacados por animales o asaltantes, pero esto era diferente. Esto era algo que escapaba a toda lógica racional. El hombre de Oaxaca, que hasta ese momento no había dicho una palabra en todo el viaje, habló por primera vez. Su voz era áspera, curtida por años de trabajo duro y sufrimiento. «Yo sé lo que es», dijo mirando fijamente al vacío del desierto. «Mi abuela era curandera en mi pueblo. Me contaba historias de estas cosas. Son los espíritus de los que murieron con resentimiento, con rabia, sin paz. El desierto está lleno de ellos, de gente que murió intentando cruzar, que murió con el corazón lleno de desesperación y furia contra el mundo que los obligó a arriesgar todo por una oportunidad». Una de las mujeres de Guerrero, la más joven, que no tendría más de 20 años, comenzó a rezar en voz baja. Roberto reconoció la oración. Era la misma que su abuela le enseñó de niño, una oración de protección contra el mal. Otros en el grupo se le unieron, sus voces creando un murmullo colectivo que parecía servir más para calmar sus propios nervios que para cualquier protección real. El flaco los hizo caminar durante 2 horas más sin detenerse, alejándose de donde habían escuchado los gritos. Nadie habló, nadie preguntó nada, simplemente seguían poniendo un pie delante del otro, tratando de no pensar en lo que habían escuchado. Cuando finalmente se detuvieron para descansar, ya eran casi las 3 de la mañana. El coyote les permitió beber agua, apenas unos sorbos para cada uno, y les indicó que tenían 15 minutos para recuperar fuerzas antes de continuar. Fue entonces cuando la mujer mayor de Guerrero,
que se llamaba Patricia, se acercó al flaco y le preguntó directamente qué era lo que había ahí afuera. El coyote dudó, miró al resto del grupo que también esperaba una respuesta y finalmente decidió contarles la verdad. Reanudaron la marcha, esta vez con un sentido de urgencia renovado. Cada sombra, cada sonido del viento entre los arbustos, cada crujido de arena bajo sus pies los hacía saltar. Roberto trataba de mantener su mente ocupada pensando en cosas positivas, en los planes que tenía una vez que llegara a Estados Unidos, en el trabajo que esperaba conseguir en la construcción, en cómo ahorraría cada centavo para eventualmente traer a su familia de forma legal y segura. Pero era difícil mantener esos pensamientos cuando cada fibra de su ser estaba alerta, esperando el siguiente grito, la siguiente manifestación de lo que fuera que los acechaba en la oscuridad. Llevaban caminando aproximadamente 1 hora cuando sucedió algo que haría que los gritos anteriores parecieran un juego de niños. El hijo adolescente de la pareja hondureña, un chico de unos 15 años llamado David, de repente se detuvo y comenzó a caminar en dirección contraria al grupo. Sus padres lo llamaron, primero en voz baja, luego más fuerte al ver que no respondía. El flaco corrió hacia él, lo tomó del brazo tratando de detenerlo, pero el chico tenía una fuerza sobrenatural. Empujó al coyote haciéndolo caer y continuó caminando como si estuviera en trance. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, como si no estuviera viendo realmente lo que tenía enfrente. Su madre corrió tras él llorando, gritando su nombre, suplicándole que se detuviera. El padre la siguió, y antes de que el flaco pudiera detener a alguien más, 2 de los hermanos de Chiapas también corrieron tras ellos. «¡No vayan!», gritó el flaco con desesperación. «¡Regresen ahora! Lo están controlando. Están usando al chico como carnada». Pero era demasiado tarde. La familia hondureña y los 2 hermanos ya estaban a unos 30 metros del grupo, persiguiendo a David, que continuaba caminando como sonámbulo hacia la oscuridad. Roberto, actuando por instinto, comenzó a correr tras ellos, pero el flaco lo agarró con fuerza. «Tú te quedas aquí», le ordenó. «Ya perdimos a 5. No voy a perder a más. Lo que sea que le esté pasando a ese muchacho, ya no hay nada que podamos hacer». Las palabras del coyote eran duras, pero probablemente ciertas. Roberto se quedó paralizado, mirando cómo las 5 figuras se alejaban en la oscuridad, las linternas de los adultos iluminando erráticamente mientras corrían. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, David se detuvo. Los 4 adultos lo alcanzaron, su madre lo abrazó, todos parecían estar hablándole, tratando de sacarlo de su estado. Por un momento pareció que todo estaría bien, que habían logrado detenerlo a tiempo, pero luego sucedió. Las 5 figuras, simultáneamente, voltearon hacia donde estaba el resto del grupo. Incluso desde la distancia, Roberto pudo ver que algo estaba terriblemente mal. La forma en que se movían, todos exactamente al mismo tiempo, con movimientos sincronizados que no eran naturales. Comenzaron a caminar de regreso, pero no como habían ido, sino con una cadencia extraña, mecánica, como marionetas controladas por hilos invisibles. El flaco, con voz que apenas podía controlar por el terror, dijo algo que Roberto nunca olvidaría. «¡Corran! ¡Corran ahora! No son ellos, ya no son ellos». El grupo restante no necesitó que se lo repitieran. 6 personas comenzaron a correr por el desierto, tropezando con piedras, cayendo y levantándose, sin mirar atrás, con el pánico dándoles una energía que no sabían que tenían. Roberto corría junto a Patricia, ambos ayudándose mutuamente cuando alguno tropezaba. El tercer hermano de Chiapas, el que se había quedado con el grupo, lloraba mientras corría, gritando los nombres de sus hermanos. El hombre de Oaxaca, a pesar de su edad, corría con determinación, su respiración pesada pero constante. Corrieron durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 o 30 minutos, hasta que sus piernas simplemente no pudieron más. Se derrumbaron entre unos arbustos grandes, tratando de ocultar su presencia, conteniendo la respiración para escuchar si algo lo seguía. El silencio del desierto ahora era completo. No había gritos, no había pasos siguiéndolos, no había nada excepto el sonido de sus propias respiraciones agitadas y los latidos acelerados de sus corazones. El flaco sacó su teléfono celular, miró la pantalla, buscando señal, aunque sabía que no la habría, luego revisó su GPS para ubicarse. «Estamos como a 3 kilómetros de donde planeaba que estuviéramos, pero conozco esta área. Hay un lugar a unos 40 minutos de aquí, donde podremos escondernos hasta que amanezca. Tenemos que movernos, pero con cuidado, en silencio». Nadie argumentó.
Todos simplemente asintieron y se prepararon para continuar, aunque cada uno de ellos estaba al borde del colapso físico y mental. Mientras caminaban más lentamente ahora, tratando de hacer el menor ruido posible, Roberto no podía dejar de pensar en la familia hondureña y en los dos hermanos. ¿Qué les había pasado? ¿Seguían vivos? ¿Estaban conscientes de lo que les estaba sucediendo o habían sido completamente poseídos por lo que fuera que habitaba ese desierto? Las preguntas lo atormentaban, pero sabía que probablemente nunca tendría respuestas. Eran 5 personas más que se sumarían a las estadísticas de migrantes desaparecidos en la frontera, 5 familias que pasarían el resto de sus vidas preguntándose qué había sido de sus seres queridos, sin saber que su destino había sido mucho peor que simplemente perderse en el desierto. Llegaron al refugio que el flaco había mencionado justo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el horizonte. Era una formación rocosa con una cueva poco profunda, apenas lo suficientemente grande para que los 6 cupieran apretados. El coyote los indicó que entraran, que no salieran por ningún motivo hasta que él dijera que era seguro. Distribuyó el agua restante, apenas un trago para cada uno, y un poco del pan duro y atún enlatado que llevaba en su mochila. Era su primera comida en casi 24 horas, pero nadie tenía realmente hambre. El miedo había reemplazado cualquier necesidad física básica. Como el sol subía en el cielo, el calor dentro de la cueva se volvió insoportable. Sudaban profusamente, sus provisiones de agua casi agotadas, pero ninguno se quejaba. Estar vivos, aunque fuera en esas condiciones miserables, era mejor que lo que le había pasado a los otros 5. Patricia, la muever de Guerrero, finalmente habló, rompiendo el silencio tenso que se había instalado en el grupo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», le preguntó al coyote. «¿Todavía intentaremos cruzar o regresaremos?». El coyote miró a cada uno de ellos antes de responder. «Esa decisión es de ustedes», dijo con voz cansada. «Yo los puedo llevar de regreso a México sin cobrarles nada adicional, o podemos continuar hacia el norte. Si continuamos, tenemos que entender que lo que pasó anoche puede volver a pasar. Este desierto es grande. Hay muchas cosas que no entendemos, muchos peligros más allá de la migra, del calor o de los asaltantes. Cada uno de ustedes tiene que decidir si el riesgo vale la pena». Roberto fue el primero en hablar. Con voz firme, a pesar del miedo que todavía lo invadía, dijo que él vino aquí porque en su tierra lo van a matar a él y a su familia. Si regreso, todo habrá sido en vano. El dinero que me costó llegar hasta aquí, el tiempo separado de mi familia, todo. No voy a permitir que ni el desierto ni nada de lo que habita en él me detenga. Voy a cruzar aunque tenga que hacerlo solo. Sus palabras parecieron darle fuerza a los demás. El tercer hermano de Chiapas, aunque destrozado por la pérdida de sus hermanos, también decidió continuar. Dijo que tenía que hacerlo por ellos, que tenía que llegar y eventualmente ganar suficiente dinero para al menos enviar sus cuerpos a casa si alguna vez los encontraban. El hombre de Oaxaca simplemente asintió, su determinación silenciosa hablando más que cualquier palabra. Patricia y su compañera de Guerrero se miraron, tuvieron una conversación silenciosa con los ojos y finalmente también decidieron continuar. Si has llegado hasta aquí en esta historia de terror y supervivencia, tal vez quieras suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos escalofriantes de la vida real. No te preocupes, continuaremos con la historia de Roberto y los demás en solo un momento, pero recuerda que tu suscripción nos ayuda a seguir trayéndote estas historias impactantes que necesitan ser contadas. El flaco asintió con respeto ante la decisión del grupo. «Está bien», dijo. «Entonces esperaremos aquí hasta que caiga la noche otra vez y continuaremos. Cambiaré un poco la ruta, tomaremos un camino más largo pero tal vez más seguro. Evitaremos el área donde sucedió lo de anoche. Con suerte, en 2 noches más estarán del otro lado». Durante las horas que siguieron, mientras el sol castigaba el desierto afuera de su pequeño refugio, cada uno de ellos lidió con lo sucedido a su manera. Roberto rezaba en silencio, Patricia y su amiga se abrazaban buscando consuelo mutuo. El hermano de Chiapas miraba fijamente al vacío con lágrimas secas en sus mejillas, y el hombre de Oaxaca parecía haber entrado en una especie de meditación profunda. Cuando la noche comenzó a caer nuevamente, el flaco los preparó para continuar. Revisó sus provisiones, redistribuyó lo poco que quedaba de agua y les dio instrucciones claras sobre la ruta que seguirían. «Esta noche vamos a caminar más rápido», les dijo.
Necesito que ignoren el cansancio, el dolor, todo. Mantengan el ritmo, no se retrasen y por nada del mundo, sin importar lo que escuchen o vean, se separen del grupo. ¿Entendido? Todos asintieron solemnemente. Sabían que esta noche sería crucial, que o lograban avanzar significativamente hacia la frontera o probablemente no vivirían para ver otro amanecer. La segunda noche de caminata comenzó sin incidentes. Caminaron durante 3 horas en relativo silencio, solo interrumpido ocasionalmente por el flaco indicándoles cambios de dirección o advirtiéndoles sobre terreno peligroso. Roberto comenzó a sentir una chispa de esperanza. Tal vez lo peor había quedado atrás. Tal vez habían tenido mala suerte la noche anterior, pero ahora estarían bien. Esa esperanza se desvaneció cuando, alrededor de la medianoche, comenzaron a escuchar voces. Pero no eran gritos esta vez, eran voces familiares, voces del grupo que habían perdido la noche anterior. Escuchaban la voz de la madre hondureña llamando suavemente en la oscuridad, diciendo que había encontrado el camino correcto, que los demás estaban bien, que por favor lo siguieran. Escuchaban a los hermanos de Chiapas hablando en su idioma natal, una mezcla de español y dialectos indígenas, diciendo que habían encontrado agua, mucha agua, que solo tenían que seguir sus voces. El flaco les hizo señas de que aceleraran el paso, que no prestaran atención a las voces. No son ellos, susurró con urgencia. Están imitando sus voces, tratando de atraernos. Caminen más rápido. Pero las voces los seguían, moviéndose con ellos, rodeándolos. A veces parecían venir de adelante, otras de atrás, otras de los lados. Era desorientador, aterrador, sentir que estaban siendo cazados por algo que usaba las voces de personas que conocían como señuelo. El hermano sobreviviente de Chiapas era quien más sufría. Escuchar las voces de sus hermanos lo estaba destrozando. Caminaba con los puños apretados, las lágrimas corriendo por su rostro, murmurando una y otra vez, «No son ellos, no son ellos, no son ellos», como un mantra para mantenerse cuerdo. Entonces sucedió algo que ninguno esperaba. Las voces dejaron de hablar español o dialectos indígenas. Comenzaron a hablar en un idioma que ninguno reconocía, palabras ásperas y guturales que sonaban antiguas, primitivas. El flaco se detuvo abruptamente, su rostro pálido incluso en la oscuridad. «Esto nunca había pasado», dijo con voz temblorosa. «En todos mis años haciendo esto, nunca había escuchado esto». El idioma desconocido parecía provenir de todas direcciones a la vez, creando una cacofonía siniestra que taladraba sus cerebros. Roberto sintió como si la presión en su cabeza aumentara, como si algo estuviera tratando de entrar en su mente, de tomar control de sus pensamientos. El hombre de Oaxaca de repente habló, su voz calmada pero firme. «Es náhuatl antiguo», dijo, «o algo parecido. Mi abuela sabía algunas palabras. Lo que están diciendo, están reclamando este territorio, diciendo que todos los que crucen tienen que pagar un precio, tienen que dejar algo de sí mismos en el desierto». Las palabras del anciano causaron un escalofrío colectivo en el grupo. ¿Cuánto tiempo llevaban estos espíritus, o lo que fueran, habitando este desierto? ¿Desde antes de que existieran las fronteras modernas? ¿Desde tiempos precolombinos? La idea de que estaban enfrentándose a algo tan antiguo, tan poderoso, era casi demasiado para procesar. Las voces en náhuatl se intensificaron, ahora acompañadas de lo que sonaba como tambores lejanos, un ritmo constante y amenazador que parecía sincronizar con los latidos de sus corazones. El flaco tomó una decisión. «Vamos a correr. Todos, ahora. Corran hacia el norte, no se detengan sin importar qué». Y corrieron. Por segunda noche consecutiva, corrieron por sus vidas a través del desierto hostil. Pero esta vez era diferente, porque mientras corrían, podían ver cosas en la oscuridad, figuras que se movían en su visión periférica, sombras que no deberían estar ahí, formas humanoides pero no del todo humanas, que parecían estar observándolos, evaluándolos, decidiendo cuál de ellos sería el siguiente en caer.
Patricia tropezó y cayó fuertemente, su tobillo torciéndose con un sonido desagradable. Roberto y el hombre de Oaxaca la levantaron inmediatamente, cada uno sosteniéndola de un armo, prácticamente cargándola mientras continuaban corriendo. No iban a dejarla atrás, no iban a permitir que otra persona se perdiera. Su amiga de Guerrero corría adelante con lágrimas en los ojos, mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que Patricia todavía estuviera con ellos. El hermano de Chiapas corría en silencio, su dolor transformado en determinación pura. El flaco lideraba el grupo, su experiencia permitiéndole encontrar el mejor camino, incluso mientras corría en pánico. Corrieron durante casi una hora, un logro sobrehumano, considerando el terreno, el cansancio, el dolor y la deshidratación. Finalmente, el flaco los hizo detenerse en un área donde el terreno comenzaba a cambiar, donde había más vegetación, señales de que se acercaban a una zona con más presencia humana. Estamos cerca, yadeó, muy cerca de donde comenzará a haber ranchos, carreteras. Esas cosas, lo que sean, no parecen seguir a la gente más allá de ciertas áreas del desierto. Creo que estamos saliendo de su territorio. Las voces y los tambores habían cesado. El silencio que los reemplazó era bendito, hermoso, el mejor sonido que habían escuchado en días. Se permitieron descansar solo 15 minutos, bebiendo los últimos sorbos de agua que les quedaban. Patricia examinó su tobillo. Estaba hinchado y dolía terriblemente, pero no parecía estar roto. Podría caminar, aunque con dificultad. El flaco les explicó que les quedaban aproximadamente 4 horas más de caminata antes de llegar al punto de encuentro donde un vehículo los recogería para llevarlos a una casa de seguridad. Desde allí, otros contactos los ayudarían a llegar a sus destinos finales en Estados Unidos. Estamos muy cerca, les dijo con una sonrisa cansada. Van a lograrlo, todos ustedes van a lograrlo. Pero el desierto tenía una última prueba preparada para ellos. Mientras caminaban en las horas previas al amanecer, comenzaron a encontrar señales disturbantes. Primero fue ropa, piezas dispersas como si alguien las hubiera dejado caer mientras caminaba. Luego encontraron mochilas, algunas abiertas con sus contenidos esparcidos, otras cerradas pero claramente abandonadas. Y finalmente, lo que todos temían encontrar pero esperaban evitar, encontraron cuerpos. 2 cuerpos de migrantes, un hombre y una mujer, parcialmente enterrados en la arena. Obviamente llevaban días o tal vez semanas muertos. El estado de descomposición era avanzado y el olor era insoportable. Pero lo que más perturbó a Roberto no fue el estado de los cuerpos, sino las expresiones en sus rostros momificados por el sol del desierto, expresiones de terror absoluto, como si hubieran visto algo terrible en sus últimos momentos. El flaco los hizo pasar rápidamente por el área. No había nada que pudieran hacer por esos pobres desafortunados. Reportaría la ubicación de los cuerpos a los contactos apropiados más tarde, para que al menos sus familias pudieran saber qué les había pasado. Pero ahora tenían que enfocarse en sobrevivir, en completar su propio cruce antes de convertirse en más estadísticas olvidadas en el desierto de la muerte. La visión de esos cuerpos les dio una nueva energía nacida del miedo. La determinación de no correr la misma suerte impulsaba cada paso doloroso que daban sobre la arena inclemente. Cuando finalmente vieron las luces de un vehículo en la distancia, exactamente donde el flaco había dicho que estarían, Roberto sintió sus rodillas casi ceder por el alivio. Lo habían logrado. Habían sobrevivido 2 noches en el desierto de la muerte. Habían escapado de algo que no podían explicar, algo que desafiaba toda lógica y razón. El vehículo, una camioneta pick-up vieja pero confiable, los recogió rápidamente. El conductor no hizo preguntas sobre por qué solo eran 6 cuando se suponía que debían ser 11. Estas cosas pasaban con demasiada frecuencia. Las preguntas eran innecesarias y potencialmente dolorosas. Los llevaron a una casa de seguridad en un pueblo pequeño del lado estadounidense de la frontera. Era una casa modesta, con colchones en el suelo, provisiones básicas, pero para el grupo exhausto parecía un palacio 5 estrellas. Les dieron agua, toda el agua que pudieran beber, comida caliente, la oportunidad de bañarse y cambiarse de ropa.
Patricia fue llevada a una clínica donde un doctor que hacía preguntas mirara su tobillo. No estaba roto, pero necesitaría descanso y hielo durante varios días. Los demás simplemente se derrumbaron en los colchones, sus cuerpos finalmente rindiéndose al agotamiento acumulado de 2 días de terror y esfuerzo físico extremo. Roberto se despertó 12 horas después, desorientado al principio, sin saber dónde estaba. Luego los recuerdos regresaron como una inundación. El desierto, los gritos, las voces, la familia hondureña y los 2 hermanos desaparecidos, la carrera desesperada por sus vidas. Se sentó en el colchón, mirando alrededor de la habitación. Los otros estaban despertando también, cada uno lidiando con sus propios recuerdos, su propio trauma. El hombre de Oaxaca estaba sentado en una esquina, los ojos cerrados, los labios moviéndose en oración silenciosa. El hermano de Chiapas estaba mirando fotos en su teléfono, fotos de sus hermanos, de tiempos más felices, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Patricia y su amiga estaban abrazadas, hablando en susurros, probablemente procesando todo lo que habían experimentado. El flaco entró en la habitación llevando noticias. Había contactos que los llevarían a cada uno a sus destinos. Algunos irían a California, otros a Texas, uno a Carolina del Norte. Les daría a cada uno un número de teléfono de emergencia, alguien en quien podrían confiar si alguna vez necesitaban ayuda. También les dio una advertencia final. Lo que vieron, lo que experimentaron en el desierto, dijo seriamente, la mayoría de la gente no lo creerá si lo cuentan. Los llamarán locos, dirán que estaban deshidratados, que alucinaron. Pero ustedes y yo sabemos la verdad. Hay cosas en ese desierto que no se pueden explicar. Cosas que han estado ahí mucho antes que nosotros y estarán ahí mucho después de que nos hayamos ido. Ustedes tuvieron suerte, sobrevivieron. Muchos no lo hacen. Usen esa segunda oportunidad que se les dio. Vivan buenas vidas. Hagan que el sacrificio de los que no lo lograron valga la pena. En los días que siguieron, Roberto fue transportado a Los Ángeles, donde tenía contactos de su pueblo que le habían prometido ayudarlo a encontrar trabajo. Comenzó a trabajar en construcción, compartiendo un apartamento pequeño con 6 otros hombres en situación similar. Durante el día trabajaba duro, ahorrando cada centavo que podía. Durante la noche, las pesadillas venían. Soñaba con el desierto, con los gritos, con las voces que llamaban su nombre, con figuras oscuras que lo perseguían por arenas interminables. Se despertaba sudando, el corazón acelerado, tardando varios minutos en recordar que estaba a salvo, que había escapado. Mantenía contacto ocasional con los otros sobrevivientes del grupo. El hermano de Chiapas estaba en Texas, trabajando en un restaurante, ahorrando dinero con la esperanza de algún día poder regresar a buscar los restos de sus hermanos, aunque sabía que probablemente nunca los encontraría. El hombre de Oaxaca había llegado a Carolina del Norte, se había reunido con sus hijos después de 20 años de separación. Lloraba en el teléfono cuando le contó a Roberto sobre ese reencuentro. Patricia y su amiga estaban en California también, no muy lejos de donde estaba Roberto. Trabajaban limpiando casas, su vínculo fortalecido por lo que habían sobrevivido juntas. Pero había más a la historia de lo que sucedió en el desierto, cosas que Roberto no descubriría hasta meses después. El flaco lo contactó 6 meses después del cruce, pidiendo reunirse con él en persona. Cuando se encontraron en un pequeño café en Los Ángeles, el coyote se veía 10 años más viejo de lo que Roberto recordaba. «Tengo que contarte algo», dijo el flaco, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su taza de café, «sobre lo que pasó esa noche, sobre la familia hondureña y los 2 hermanos». Roberto sintió como toda la sangre abandonaba su cara. «¿Vivos?», logró decir. «¿Cómo es eso posible?». El flaco tomó un sorbo largo de su café antes de continuar. «Eso es lo que me dijeron, pero cuando escuché toda la historia, comencé a desear que estuvieran muertos. Habría sido más misericordioso». El coyote explicó que los 5 habían sido encontrados caminando en círculos en un área remota del desierto, sin agua, sin comida. Obviamente llevaban días así. Cuando los encontraron, no hablaban, no respondían a preguntas, simplemente caminaban en círculos con sus ojos vidriosos fijos en algo que solo ellos podían ver. Los llevaron a una clínica del lado mexicano de la frontera, donde doctores los examinaron. Físicamente estaban deshidratados y malnutridos, pero no tenían lesiones graves. Mentalmente, sin embargo, era otra historia. Los 5 mostraban síntomas de lo que los doctores describieron como un trauma psicológico severo, un estado catatónico del que no parecían poder salir. Fueron eventualmente transferidos a hospitales psiquiátricos, donde permanecían meses después.
Pero hay más, continuó el coyote, su voz ahora apenas un susurro. El doctor que los examinó inicialmente me contó algo extraño. Dijo que cuando intentó examinar sus ojos, vio algo que no podía explicar. En las pupilas de los 5, reflejado como si estuviera grabado ahí, vio imágenes de cosas que no deben ser posibles, de lugares que no existen en nuestro mundo, de figuras que no son humanas ni animales, sino algo intermedio, algo antiguo y terrible. Dijo que después de ver eso en sus ojos, tuvo pesadillas durante semanas, que apenas podía dormir sin ver las mismas imágenes. Roberto sintió náuseas subiendo por su garganta. Pensar que ese podría haber sido su destino, que si hubiera corrido atrás del chico hondureño como su instinto le había dicho, estaría ahora en algún hospital psiquiátrico, atrapado en su propia mente con imágenes de horrores incomprensibles, era casi demasiado para procesar. «¿Por qué me cuentas esto?», le preguntó a Roberto al coyote. «¿Por qué necesitabas saber?». El coyote lo miró directamente a los ojos. «Porque necesitas entender cuán afortunado fuiste, cuán cerca estuviste de un destino peor que la muerte, y porque necesito que me prometas algo, que si alguna vez, conoces a alguien que esté pensando en cruzar el desierto, les cuentes esta historia, que les digas que no vale la pena, que encuentren otra manera, cualquier otra manera». Roberto hizo esa promesa ese día, y es una promesa que ha mantenido. Ha pasado 3 años desde aquella noche en el desierto y Roberto ha logrado construir una vida en Estados Unidos. Trabaja en una compañía de construcción respetable ahora, gana suficiente para enviar dinero a su familia cada mes, está en proceso de traer a su esposa e hijos de forma legal. Ha contratado a un abogado de inmigración que le ha dado esperanzas de que puedan estar reunidos en el próximo año. Pero las cicatrices de esas 2 noches en el desierto nunca lo han dejado completamente. Todavía tiene las pesadillas, aunque menos frecuentemente ahora. Todavía evita la oscuridad total. Siempre mantiene alguna luz encendida en su habitación cuando duerme. Todavía se sobresalta cuando escucha voces desconocidas en la noche. Y cada vez que alguien le pregunta sobre su experiencia cruzando la frontera, cada vez que otro migrante nuevo en el área busca su consejo, Roberto les cuenta la historia completa. Algunos lo creen, otros piensan que exagera o que sufrió alucinaciones por el calor y la deshidratación. Pero él sabe la verdad, y los otros 5 sobrevivientes de su grupo saben la verdad. Hace 6 meses, Roberto fue contactado por una periodista que estaba investigando desapariciones de migrantes en la frontera. Había escuchado rumores de su historia, quería entrevistarlo. Él aceptó, pensando que tal vez si su historia se hacía pública, podría salvar vidas, podría hacer que la gente lo pensara 2 veces antes de arriesgar el cruce del desierto. La entrevista fue publicada en un periódico en español de Los Ángeles. La respuesta fue mixta. Algunos lectores expresaron simpatía y miedo, otros la desestimaron como superstición o invención. Pero Roberto recibió docenas de mensajes de otros migrantes, de personas que habían experimentado cosas similares en diferentes partes del desierto, cosas que nunca se habían atrevido a contar por miedo a ser ridiculizados. Un mensaje en particular lo impactó profundamente. Era de una mujer que había cruzado 5 años antes, que había estado en un grupo donde 3 personas desaparecieron en circunstancias similares. Ella escribió: «Durante años pensé que estaba loca, que mi mente había inventado lo que vi esa noche para lidiar con el trauma de perder a esas 3 personas. Pero leer tu historia, saber que no estoy sola en lo que experimenté, me ha dado una paz que no había tenido en años. Gracias por tener el coraje de contar tu verdad». Roberto guardó ese mensaje, lo lee ocasionalmente cuando las dudas lo asaltan, cuando se pregunta si hacer pública su historia fue la decisión correcta. La historia de Roberto es solo una de miles, tal vez decenas de miles de experiencias inexplicables en el desierto fronterizo. Antropólogos y psicólogos tienen teorías, hablan de alucinaciones masivas causadas por deshidratación y estrés extremo, de cómo el miedo y la desesperación pueden hacer que el cerebro humano cree experiencias que se sienten absolutamente reales. Pero los que han estado ahí, los que han escuchado las voces, visto las figuras en la oscuridad, sentido la presencia de algo antiguo y malévolo acechándolos, saben que hay más en estos desiertos que explicaciones científicas simples.
Los pueblos indígenas que habitaron estas tierras durante milenios antes de que existieran fronteras o naciones modernas, siempre supieron que estos lugares eran sagrados, peligrosos, no para ser tomados a la ligera. Tenían rituales, ofrendas, formas de apaciguar a los espíritus que habitaban estas tierras áridas. Cuando las fronteras fueron trazadas, cuando los desiertos se convirtieron en campos de batalla en la guerra contra la inmigración ilegal, nadie preguntó a los espíritus antiguos su opinión. Y ahora, miles de almas desesperadas cruzan cada año, inadvertidamente entrando en territorios que nunca deberían ser cruzados sin la preparación y el respeto adecuados. La segunda historia que voy a contarles sucedió más al este, en el desierto de Chihuahua, cerca del área conocida como el Valle de Juárez. María Elena Soto tenía 24 años cuando decidió cruzar la frontera con su hermana menor, Carmen, de 19 años. Venían de un pueblo pequeño en Durango, huyendo de una situación de violencia doméstica. El padre de María Elena había comenzado a abusar de Carmen, y cuando María Elena confrontó al padre, él las amenazó con matarlas si alguna vez contaban lo que estaba pasando. Una noche, mientras su padre estaba borracho y dormido, las dos hermanas empacaron lo poco que tenían y huyeron. Sabían que si se quedaban en México, su padre las encontraría eventualmente. Tenía conexiones con personas peligrosas. Era solo cuestión de tiempo. Llegaron a Ciudad Juárez con $500 entre las dos, todo el dinero que habían podido ahorrar trabajando en secreto durante meses. No era suficiente para pagar a un coyote, o al menos a uno confiable. En un bar donde las hermanas buscaban información sobre cómo cruzar, conocieron a un hombre que se ofreció a ayudarlas. Dijo que conocía un camino a través del desierto que pocas personas usaban, que él las podría guiar por solo $300 cada una. Era demasiado barato. María Elena lo sabía, pero estaban desesperadas y el dinero era todo lo que tenían. Accedieron a reunirse con él la siguiente noche en las afueras de la ciudad. El hombre, que se hacía llamar Tomás, aunque probablemente no era su nombre real, llegó con otro hombre que no se identificó. Ambos parecían poco confiables, nerviosos, constantemente mirando alrededor como si esperaran problemas. Pero las hermanas no tenían opciones. Entregaron el dinero y siguieron a los hombres hacia el desierto. La caminata comenzó alrededor de las 10 de la noche con la promesa de que llegarían al otro lado antes del amanecer. Esa promesa resultaría ser una mentira, pero las hermanas no lo descubrirían hasta que fuera demasiado tarde. Caminaron durante horas, siguiendo a Tomás y a su acompañante a través de terreno difícil. A diferencia del grupo de Roberto, que al menos tenía un coyote experimentado, estaba claro que Tomás realmente no sabía lo que estaba haciendo. Se detenía frecuentemente para mirar su teléfono, fruncía el ceño, cambiaba de dirección abruptamente. El otro hombre murmuraba quejas sobre estar perdidos, sobre que esto era una mala idea. Alrededor de las 3 de la mañana, después de 5 horas de exhaustiva caminata, Tomás finalmente admitió que no sabía exactamente dónde estaban. El GPS en su teléfono no funcionaba bien, no había señal, y en la oscuridad todos los puntos de referencia que pensaba que reconocería eran imposibles de identificar. «Vamos a esperar hasta que amanezca», dijo Tomás tratando de sonar más confiado de lo que claramente estaba. «En la luz del día podré orientarme mejor. Encontraremos el camino correcto». Las hermanas no tenían opción excepto estar de acuerdo. Se sentaron a descansar, compartiendo una botella de agua, tratando de no pensar en lo precaria que era su situación. Estaban perdidas en el desierto, con dos hombres que claramente no eran profesionales, con provisiones limitadas, sin forma de comunicarse con nadie. María Elena abrazó a su hermana menor, susurrándole que todo estaría bien, que encontrarían el camino, aunque ella misma no estaba convencida de sus propias palabras. Cuando el amanecer llegó, revelando la vasta extensión del desierto en todas direcciones sin ningún punto de referencia identificable, la situación se volvió crítica. Tomás y su compañero comenzaron a discutir, cada uno culpando al otro por llevarlos en la dirección equivocada. La discusión escaló hasta que casi llegaron a los golpes. María Elena intervino, gritándoles que pelear no resolvería nada, que necesitaban trabajar juntos para encontrar el camino de salida. Su intervención temporalmente calmó la situación, y los cuatro comenzaron a caminar hacia lo que Tomás insistía que era el norte, aunque ninguno estaba realmente seguro. Caminaron todo el día bajo el sol brutal del desierto.
Va el mediodía, sus provisiones de agua estaban casi agotadas. Tomás había traído apenas 2 galones para 4 personas, una cantidad ridículamente insuficiente. Comenzaron a racionar el agua que quedaba, apenas sorbos cada hora, pero todos sabían que no duraría mucho. El calor era insoportable. María Elena podía sentir su piel quemándose a pesar de la ropa que llevaba. Carmen comenzó a mostrar señas de insolación. Se mareaba, su piel estaba enrojecida y seca. Necesitaban encontrar ayuda pronto o las cosas terminarían muy mal. Fue en la tarde, alrededor de las 4, cuando el sol todavía castigaba pero había comenzado a descender ligeramente, que vieron algo en la distancia. Parecía ser una estructura de algún tipo, tal vez una casa abandonada o un refugio. Tomás insistió en que caminaran hacia allá, diciendo que tal vez encontrarían agua o al menos sombra donde refugiarse del sol. Mientras se acercaban, la estructura se hacía más clara. Era efectivamente una casa vieja, o lo que quedaba de una. Las paredes exteriores todavía estaban de pie, pero el techo había colapsado parcialmente. Las ventanas eran solo marcos vacíos sin cristal. La puerta colgaba de una bisagra. Algo sobre el lugar se sentía mal inmediatamente. No era solo que estuviera abandonado, muchas estructuras en el desierto lo estaban. Era algo más. Había una sensación de pesadez en el aire alrededor de la casa, una atmósfera opresiva que hacía que cada paso hacia ella se sintiera como caminar a través de melaza. María Elena quería sugerir que pasaran de largo, que continuaran caminando, pero veía cómo Carmen apenas podía mantenerse en pie. Necesitaban desesperadamente descansar en la sombra antes de que su hermana colapsara por completo. Contra su mejor juicio, siguió a los demás hacia la casa ruinosa. El interior de la casa era más fresco que afuera, pero la sensación de incomodidad era aún más fuerte. Había evidencia de que otras personas habían estado ahí antes, botellas de agua vacías, latas de comida rota, ropa vieja desechada. En una esquina de lo que alguna vez fue la sala de estar, había lo que parecía ser un altar improvisado. Velas derretidas, algunas fotografías viejas y descoloridas, ofrendas de comida hace mucho podrida y, extrañamente, muñecas. Docenas de muñecas viejas dispuestas en un círculo. María Elena sintió su piel erizarse al ver esto. «No me gusta este lugar», le susurró a Carmen. «Algo está mal aquí». Pero estaban demasiado exhaustos para continuar inmediatamente. Decidieron descansar durante unas horas, esperar a que el sol descendiera un poco más antes de continuar. Tomás y su compañero se sentaron en una esquina opuesta al altar extraño, compartiendo el último poco de agua entre ellos, sin ofrecerles a las hermanas. María Elena estaba furiosa, pero demasiado cansada para confrontarlos. En cambio, se sentó con Carmen, usando su propia camiseta para almohada para su hermana, abanicándola suavemente para ayudarla a refrescarse. Carmen se durmió casi inmediatamente. Su respiración era superficial pero constante. María Elena trató de descansar también, pero el sueño no llegaba. Algo sobre la casa la mantenía alerta. Cada crujido de las maderas viejas la hacía saltar. Miró hacia donde estaban Tomás y su compañero. Ambos parecían haberse quedado dormidos también. La tarde avanzaba. El sol proyectaba sombras largas y extrañas a través de las ventanas sin cristal. Fue entonces cuando María Elena comenzó a escuchar algo. Al principio pensó que era el viento, pero luego se dio cuenta de que no había viento. El aire estaba completamente quieto. Era un sonido suave, casi como un llanto, pero no del todo humano. Venía de algún lugar dentro de la casa, tal vez de una de las habitaciones traseras. Debió quedarse donde estaba, debió despertar a los demás y sugerir que se fueran inmediatamente, pero la curiosidad, o tal vez algo más, algo que la llamaba, la hizo levantarse y caminar lentamente hacia el sonido. Pasó por lo que quedaba de un pasillo, las paredes marcadas con grafiti extraño, símbolos que no reconocía mezclados con mensajes en español, advertencias de «no entren», «este lugar está maldito», «los niños lloran por la noche». Debió regresar en ese momento. Las advertencias eran claras, pero algo la impulsaba hacia adelante. Llegó a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. El sonido de llanto venía definitivamente de adentro. Empujó la puerta suavemente y lo que vio la dejó helada. La habitación estaba llena de más muñecas, cientos de ellas, cubriendo cada superficie, apiladas en las esquinas, colgando del techo con hilos. Pero no eran solo muñecas ordinarias, muchas estaban mutiladas, con ojos faltantes, extremidades arrancadas, vestidos manchados con lo que parecía ser sangre seca.
y en el centro de la habitación, sentada en una silla vieja, había una muñeca más grande que las demás. Sus ojos de vidrio parecían mirar directamente a María Elena, y aunque María Elena sabía que era imposible, habría jurado que vio a la muñeca sonreír. El llanto se detuvo abruptamente. El silencio que siguió era de alguna manera peor. María Elena retrocedió lentamente de la habitación, sin poder quitar sus ojos de la muñeca grande en la silla. Cuando finalmente logró voltearse y comenzar a caminar de regreso hacia donde había dejado a su hermana, escuchó algo que hizo que su sangre se helara. Era la voz de una niña pequeña, dulce pero con algo profundamente perturbador en su tono. «¿Por qué te vas?», dijo la voz. «Acabas de llegar. Quédate y juega con nosotras». María Elena corrió de regreso al área principal de la casa, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando llegó donde había dejado a Carmen, encontró que su hermana ya estaba despierta, sentada con una expresión extraña en su rostro. «¿Escuchaste eso?», le preguntó María Elena urgentemente. «¿Escuchaste la voz de la niña?». Carmen la miró con una expresión vacía que María Elena nunca había visto en su hermana antes. «¿Qué niña?», dijo Carmen, con una voz que sonaba diferente, un poco más aguda que su tono normal. «Aquí no hay niñas, solo nosotras jugando». Las palabras y la forma en que Carmen las dijo enviaron una ola de terror a través de María Elena. «Carmen», dijo lentamente, «¿estás bien? ¿Te sientes bien?». Carmen se levantó con movimientos que parecían ligeramente descoordinados, como si fuera una marioneta siendo manipulada por hilos invisibles. «Me siento bien», dijo con esa misma voz extraña. «Me siento mejor que nunca. Quiero jugar. Quiero quedarme aquí y jugar con mis nuevas amigas». María Elena se acercó a su hermana, la tomó de los hombros y la sacudió suavemente. «Carmen, mírame. Enfócate. Somos nosotras, María Elena y Carmen. Somos hermanas. Estamos tratando de cruzar la frontera, de escapar de papá. ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas por qué estamos aquí?». Por un momento pareció que Carmen volvía en sí, sus ojos recuperaban su claridad habitual. Y luego de repente gritó, un grito agudo de terror puro que despertó a Tomás y su compañero. Los dos hombres saltaron asustados. Tomás sacó un cuchillo instintivamente, pensando que estaban siendo atacados. «¿Qué pasó?», gritó mirando alrededor buscando el peligro. Carmen había dejado de gritar, pero ahora temblaba violentamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Había algo dentro de mí», sollozaba. «Algo tratando de entrar, de tomar control. Lo sentí, María Elena. Lo sentí tratando de empujarme hacia afuera de mi propia mente». María Elena abrazó a su hermana fuertemente, mirando hacia la habitación al final del pasillo con terror. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz firme. «Ahora mismo. Este lugar no es seguro. Hay algo malo con esta casa». Tomás iba a argumentar, decir que necesitaban esperar más tiempo hasta que el sol bajara completamente, pero entonces él también lo sintió. La temperatura en la casa había bajado drásticamente, tan repentinamente que podían ver su propio aliento condensándose en el aire. En pleno desierto, en una tarde de verano, de alguna manera el interior de esta casa ruinosa se había vuelto gélido. Y luego escucharon las voces, múltiples voces de niños, docenas de ellas, cantando una canción infantil en español. Pero las palabras estaban ligeramente distorsionadas, equivocadas, como si quien cantara no entendiera completamente el significado, pero estuviera imitando los sonidos. Los cuatro salieron corriendo de la casa, tropezando sobre los escombros, desesperados por alejarse de ese lugar maldito. Corrieron sin dirección, solo alejándose, poniendo tanta distancia como podían entre ellos y la casa de las muñecas. Corrieron hasta que sus pulmones ardían, hasta que sus piernas amenazaban por ceder, hasta que finalmente se derrumbaron en la arena caliente, jadeando por aire. Cuando María Elena finalmente miró atrás hacia donde habían venido, la casa ya no era visible, tragada por la inmensidad del desierto, como si nunca hubiera existido en absoluto. «¿Qué carajos fue eso?», dijo el compañero de Tomás, su voz todavía temblorosa. «¿Qué era ese lugar?». Tomás negó con la cabeza, claramente tan asustado como los demás. «He escuchado historias», dijo lentamente, «sobre lugares en el desierto donde cosas malas pasaron, donde gente murió de formas terribles. Dicen que esos lugares quedan marcados, que atrapan parte de las almas que sufrieron ahí. Nunca creí esas historias hasta ahora». María Elena revisó a Carmen.
Su hermana todavía estaba temblando, pero parecía estar más consciente, más ella misma. «¿Qué sentiste exactamente?», le preguntó gentilmente, «cuando dijiste que algo estaba tratando de entrar en ti». Carmen tardó un momento en responder, como si le costara trabajo encontrar las palabras correctas. «Era como si hubiera otra persona dentro de mi cabeza», explicó con voz temblorosa. «Una niña pequeña, tal vez de 5 o 6 años. Estaba tan asustada, tan sola, decía que quería a su mamá, que no entendía dónde estaba, por qué no podía encontrar la salida. Me estaba pidiendo ayuda, rogándome que la dejara usar mi cuerpo solo por un rato para buscar a su mamá. Y por un segundo, solo por un segundo, estuve a punto de decirle que sí, de dejarla entrar completamente. Pero entonces algo en mí se resistió, y me di cuenta de que si la dejaba entrar completamente, tal vez nunca volvería a tener control, tal vez me quedaría atrapada en mi propia mente mientras ella vivía mi vida». La historia de Carmen era escalofriante, pero también planteaba preguntas perturbadoras. Si lo que había sentido era real, si efectivamente el espíritu de una niña pequeña había tratado de poseerla, ¿qué le había pasado a esa niña en ese lugar? ¿Cómo había muerto? ¿Cuánto tiempo había estado su espíritu atrapado ahí, buscando desesperadamente una forma de escapar? María Elena no tenía respuestas y francamente no estaba segura de querer saber. Lo importante ahora era sobrevivir, salir del desierto, llegar a algún lugar seguro. Pero su situación se había vuelto crítica. Habían usado la última de su agua en la carrera desesperada para escapar de la casa maldita. No tenían comida, estaban desorientados, sin idea real de en qué dirección debían ir. Y el sol, aunque comenzaba a descender, todavía era brutal. Tomás admitió finalmente que estaba completamente perdido, que no tenía idea de cómo llegar a donde se suponía que debían ir. Su teléfono estaba muerto, la batería agotada, después de horas tratando de obtener señal GPS. El compañero de Tomás comenzó a entrar en pánico, hablando atropelladamente sobre cómo iban a morir en el desierto, cómo sus cuerpos nunca serían encontrados. María Elena, a pesar de su propio miedo, sabía que alguien tenía que mantener la cabeza fría. «Necesitamos pensar lógicamente», dijo tratando de sonar más calmada de lo que se sentía. «Si seguimos caminando en una dirección consistente, eventualmente llegaremos a algo, una carretera, un rancho, algo. Quedarnos aquí esperando no es opción». Tomás, agradecido de que alguien estuviera tomando liderazgo, estuvo de acuerdo. Decidieron caminar hacia donde el sol se estaba poniendo, razonando que el oeste eventualmente los llevaría hacia áreas más pobladas o al menos hacia la frontera. Caminaron durante horas mientras la noche caía sobre el desierto. Sin agua, cada paso era agonía. Lenguas secas se pegaban al paladar, labios agrietados sangraban, dolores de cabeza pulsantes hacían que el pensamiento claro fuera casi imposible. Carmen se desvaneció 2 veces y cada vez María Elena logró revivirla, pero era claro que su hermana no podría aguantar mucho más. Tomás y su compañero no estaban mucho mejor, tambaleándose más que caminando, discutiendo ocasionalmente entre susurros sobre quién tenía la culpa de esta situación desastrosa. Fue cerca de la medianoche cuando vieron las luces. Primero pensaron que estaban alucinando, que la deshidratación les estaba jugando trucos en sus mentes. Pero las luces eran reales, múltiples luces moviéndose en la distancia. ¿Es la patrulla fronteriza?, preguntó el compañero de Tomás, con voz rasposa. María Elena observó las luces más cuidadosamente. No se movían como vehículos de patrulla. El patrón era diferente, más errático. «No sé qué es», admitió, «pero cualquier cosa es mejor que morir aquí de sed. Vamos hacia allá». Mientras se acercaban a las luces, comenzaron a escuchar voces, muchas voces, hablando en español. Parecían ser otros migrantes, tal vez un grupo grande siendo guiado por coyotes más competentes. María Elena sintió una oleada de esperanza. Si podían unirse a ese grupo, tal vez tendrían una oportunidad de sobrevivir. Llamaron hacia las luces, gritando tan fuerte como sus gargantas secas les permitían. Las voces se detuvieron abruptamente. Las luces dejaron de moverse. Durante un momento que pareció eternidad, no pasó nada. Luego, lentamente, las luces comenzaron a moverse hacia ellos. Cuando las luces se hicieron lo suficientemente cercanas para ver claramente, María Elena sintió que su sangre se congeló. No eran linternas normales ni lámparas de campaña.
Eran luces que parecían flotar en el aire sin fuente visible, brillando con un resplandor enfermizo, verdoso, que no iluminaba realmente el área alrededor, sino que parecía absorber la oscuridad circundante. Y las figuras que llevaban estas luces, cuando finalmente se hicieron visibles, no eran del todo humanas. Tenían formas humanoides, pero algo estaba mal con sus proporciones. Sus extremidades eran demasiado largas, sus cabezas demasiado grandes, sus movimientos demasiado fluidos, como si no estuvieran completamente sujetos a las leyes de la física. «¡Corre!», dijo María Elena, pero sus compañeros ya estaban corriendo. Todos lo estaban, corriendo con la última energía que les quedaba, corriendo de estas cosas que definitivamente no eran migrantes normales, que definitivamente no eran humanos en absoluto. Las luces lo seguían, moviéndose más rápido de lo que deberían poder hacer. Las voces comenzaron de nuevo, pero ahora claramente no eran voces humanas. Eran imitaciones de voces humanas, como si algo hubiera escuchado a humanos hablar y estuviera tratando de replicar los sonidos sin entender realmente el lenguaje. Corrieron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El compañero de Tomás fue el primero en caer, sus lenguas simplemente cedieron bajo su él. Tomás se detuvo por un segundo, mirando hacia atrás hacia su compañero, luego hacia las luces que se acercaban, y tomó una decisión. Continuó corriendo, dejando a su compañero atrás. María Elena, incluso en su estado de pánico, sintió repulsión ante esta acción, pero no podía juzgar, no sabía qué decisión tomaría ella. Lo único que sabía era que no iba a dejar a Carmen, no importara qué. El hombre caído comenzó a gritar cuando las luces lo alcanzaron. No eran gritos de dolor físico, eran gritos de terror existencial, el sonido de alguien confrontando algo que su mente no podía procesar. María Elena forzó a Carmen a seguir corriendo, gritándole que no mirara atrás, que no escuchara. Los gritos continuaron durante lo que pareció eternidad, antes de cortarse abruptamente, dejando un silencio que de alguna manera era peor. Las luces, habiendo capturado a su presa, dejaron de perseguir a los otros tres. Se quedaron ahí, donde estaban, formando un círculo alrededor de donde el hombre había caído, aunque ya no podían ver su cuerpo desde donde estaban. María Elena, Carmen y Tomás no dejaron de correr hasta que el exhausto los derribó. Cayeron en la arena, sus cuerpos completamente gastados, sus mentes al borde del colapso. Tomás estaba sollozando, murmurando el nombre de su compañero una y otra vez, tal vez sintiendo culpa por haberlo abandonado, tal vez simplemente procesando el trauma de lo que habían visto. Carmen estaba semiconsciente, su cuerpo peligrosamente deshidratado. María Elena sabía que si no encontraban agua pronto, muy pronto, ninguno de ellos sobreviviría la noche. Fue entonces, en su momento más desesperado, cuando escucharon el sonido más hermoso imaginable, el sonido de un motor, un vehículo real, no luces fantasmales sino faros reales iluminando el desierto. María Elena logró levantarse, agitando sus brazos frenéticamente, gritando con lo que quedaba de su voz. El vehículo cambió de dirección, acercándose hacia ellos. Resultó ser una camioneta de la patrulla fronteriza. 2 agentes salieron, uno hablando por radio mientras el otro se acercaba a los 3 migrantes colapsados. «Necesitan ayuda médica», dijo el agente en inglés a su compañero. Luego cambió al español dirigiéndose a María Elena. «¿Cuánto tiempo han estado perdidos? ¿Hay más personas con ustedes?» María Elena, con labios agrietados y sangrantes, logró explicar que habían estado perdidos por casi 2 días, que había habido un cuarto pero que lo habían perdido, aunque no entró en detalles sobre cómo exactamente lo habían perdido. Los agentes les dieron agua, pequeños sorbos al principio para evitar que se enfermaran. Luego les proporcionaron mantas de emergencia. Llamaron una ambulancia que los llevaría a un hospital del lado estadounidense de la frontera. En el hospital, mientras los médicos trataban su deshidratación severa y quemaduras de sol, agentes de inmigración vinieron a tomarles declaración. María Elena les contó una versión editada de su historia, omitiendo las partes sobre la casa de las muñecas y las luces fantasmales. Simplemente dijo que su guía los había llevado por el camino equivocado, que se habían perdido, que su compañero había muerto de deshidratación. Inició el proceso de deportación, como era de esperarse, pero al menos estaban vivas, al menos estaban seguras.
Lo que María Elena no les contó a las autoridades, lo que solo compartió con Carmen en las semanas y meses que siguieron, era lo que había visto en los breves momentos después de que las luces capturaran al compañero de Tomás. Antes de que ella y los otros comenzaran a correr nuevamente, había mirado hacia atrás solo por un segundo. Las luces formaban un círculo, y en el centro, ella vio al hombre. Pero no estaba solo muriendo o siendo atacado como habría esperado. Las figuras que llevaban las luces parecían estar extrayendo algo de él, algo que brillaba débilmente, que se retorcía y resistía mientras era jalado fuera de su cuerpo. María Elena no era religiosa, nunca había creído particularmente en el alma o en vida después de la muerte, pero en ese momento supo con absoluta certeza que estaba presenciando un alma siendo arrancada a la fuerza de un cuerpo vivo. María Elena y Carmen fueron deportadas de regreso a México 3 semanas después, junto con Tomás. Los tres habían formado un vínculo extraño nacido de su experiencia compartida, algo que no podían discutir con nadie más sin ser considerados locos. Antes de separarse, intercambiaron información de contacto, prometieron mantenerse en comunicación. Tomás les dijo que nunca volvería a trabajar como coyote, que lo que había visto lo había cambiado, que iba a regresar a su pueblo y vivir una vida simple y honesta. María Elena y Carmen volvieron a Durango, pero no a su pueblo natal. Se quedaron en la ciudad capital, encontraron trabajo en una fábrica, alquilaron un pequeño apartamento juntas. Su padre eventualmente las encontró, como sabían que lo haría. Llegó una noche, borracho, golpeando la puerta, exigiendo que Carmen regresara con él. Pero María Elena había aprendido algo en el desierto. Había aprendido que había cosas mucho peores que un padre abusivo, cosas que ni siquiera podía imaginar antes. Llamó a la policía, presentó cargos formales de abuso, testificó en corte a pesar de las amenazas. Su padre fue encarcelado, y aunque María Elena sabía que eventualmente saldría, también sabía que ella y Carmen se habían vuelto lo suficientemente fuertes para enfrentarlo cuando ese día llegara. La tercera historia viene de un hombre llamado Jorge Castillo, quien cruzó el desierto de Arizona hace 4 años. Jorge era diferente de muchos migrantes en el sentido de que no estaba huyendo de la pobreza o la violencia, estaba huyendo de algo mucho más extraño. En su pueblo natal, en Oaxaca, había trabajado como ayudante en una excavación arqueológica que había descubierto ruinas de una civilización precolombina desconocida. Era un descubrimiento significativo. Arqueólogos de todo México habían venido a estudiar el sitio. Jorge estaba fascinado, pasaba horas ayudando a desenterrar artefactos, escuchando las discusiones de los expertos sobre lo que habían encontrado. Pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas. Los trabajadores locales comenzaron a reportar pesadillas, todas variaciones del mismo tema, figuras encapuchadas realizando rituales oscuros, sacrificios humanos, invocaciones a dioses cuyos nombres no debían ser pronunciados. Varios trabajadores renunciaron, diciendo que el sitio estaba maldito, que estaban despertando cosas que debían permanecer dormidas. Los arqueólogos descartaron estas preocupaciones como superstición local e insistieron en continuar la excavación. Jorge, necesitando el dinero, se quedó aún cuando la mayoría de los otros trabajadores locales se fueron. Entonces, una noche, Jorge tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Estaba trabajando tarde, ayudando a catalogar artefactos en una carpa instalada en el sitio. Era alrededor de la medianoche cuando escuchó sonidos viniendo de la excavación principal, como si alguien estuviera cavando. Pensó que tal vez era uno de los arqueólogos trabajando tarde, así que fue a investigar. Lo que encontró lo dejó paralizado de terror. En la excavación, iluminada por la luz de la luna, había figuras cavando, pero no eran humanas. Eran altas, delgadas hasta el punto de ser esqueléticas, con piel que parecía estar hecha de sombras más que de carne. Se movían de forma antinatural, como insectos, sus miembros doblándose en ángulos que no deberían ser posibles. Jorge se quedó escondido detrás de un montículo de tierra, observando con horror mientras estas criaturas cavaban más profundo en el sitio. Eventualmente encontraron algo, una cámara que los arqueólogos no habían descubierto todavía. De esta cámara, las criaturas extrajeron lo que parecía ser una caja de piedra, cubierta con inscripciones y símbolos. La trataban con un cuidado reverente, casi temeroso. Luego,
Tan súbitamente como habían aparecido, las criaturas se desvanecieron en la oscuridad, llevándose la caja. Jorge corrió rápidamente de regreso a la carpa y esperó hasta el amanecer antes de atreverse a salir. A la mañana siguiente, reportó lo que había visto al jefe de la excavación, un profesor de la Universidad de México. El profesor escuchó educadamente. Luego gentilmente sugirió que Jorge probablemente había estado durmiendo o tal vez había tomado algo que había afectado su percepción. Pero cuando fueron a inspeccionar el sitio donde Jorge había visto las criaturas, encontraron la nueva cámara, exactamente donde Jorge dijo que estaría. La cámara estaba vacía, excepto por marcas en el polvo que mostraban que algo grande había sido removido recientemente. El profesor no pudo explicar esto, pero se negó a considerar la explicación de Jorge de criaturas sobrenaturales. En los días que siguieron, Jorge comenzó a sentir que estaba siendo observado constantemente. Veía sombras moviéndose en su visión periférica, escuchaba susurros en un idioma que no reconocía, despertaba en mitad de la noche con la sensación de que algo estaba parado Vicente a su cama. Las pesadillas se intensificaron, cada vez más vívidas, más terribles. En sus sueños, las criaturas que había visto lo visitaban, le hablaban sin mover sus bocas inexistentes, le decían que había visto algo que no debía, que había presenciado algo sagrado y prohibido, que había un precio que pagar por este conocimiento. Jorge no podía soportarlo más. Renunció al trabajo, empacó sus pertenencias y decidió dejar México completamente. Pensó que si ponía suficiente distancia física entre él y el sitio arqueológico, tal vez las criaturas lo dejarían en paz. Decidió ir a Estados Unidos, específicamente a un área que estuviera lo más lejos posible de cualquier sitio arqueológico mesoamericano. Ahorró dinero durante 3 meses, eventualmente juntó suficiente para pagar a un coyote respetable. El cruce comenzó sin incidentes. Jorge estaba en un grupo de 7 personas, guiados por un coyote experimentado que había hecho esta ruta docenas de veces. Durante las primeras 2 noches todo fue relativamente normal. Caminaron por horas, descansaron durante el día, evitaron la patrulla fronteriza con éxito. Jorge comenzó a sentirse esperanzado. Tal vez había dejado atrás su pesadilla, tal vez en Estados Unidos podría comenzar de nuevo sin el peso de lo que había presenciado. Pero en la tercera noche, las criaturas lo encontraron. Jorge estaba caminando en el medio del grupo cuando sintió una presencia familiar, esa misma sensación de ser observado que había experimentado en Oaxaca. Miró alrededor nerviosamente, tratando de localizar la fuente de su incomodidad. Fue entonces cuando las vio. En la distancia, figuras altas y delgadas moviéndose paralelas a su grupo, manteniéndose justo fuera del alcance de la luz de sus linternas. El coyote no parecía notarlas, ni los otros migrantes, pero Jorge las veía claramente. Eran las mismas criaturas del sitio de excavación, y lo habían seguido a través de México hasta este desierto. Jorge trató de mantenerse calmado, de no alertar a los otros. Tal vez las criaturas solo lo estaban observando, tal vez no interferirían con el grupo. Pero mientras la noche progresaba, se acercaban más, su círculo alrededor del grupo estrechándose gradualmente. El coyote, aunque no podía verlas directamente, comenzó a sentir que algo estaba mal. Aumentó el ritmo de caminata, instó al grupo a moverse más rápido, constantemente mirando por encima de su hombro como si sintiera un peligro que no podía identificar completamente. Entonces, una de las criaturas se acercó lo suficiente como para que todos pudieran verla claramente. El grupo se detuvo en seco, mirando con horror absoluto a la figura imposible que se alzaba ante ellos. La criatura no se movió. Simplemente observaba al grupo paralizado con lo que parecían ser cuencas vacías donde deberían estar los ojos. El coyote, paralizado de terror, apenas podía respirar. Los otros migrantes comenzaron a retroceder lentamente, pero Jorge sabía que correr sería inútil. Estas criaturas lo habían seguido a través de todo México, a través de montañas y desiertos, hasta este momento. No iban a dejarlo ir tan fácilmente. «Esto es por mí», dijo Jorge dando un paso adelante, separándose del grupo. Su voz temblada, pero había resignación en ella.
Yo soy el que las vio en la excavación. Yo soy el que presenció lo que no debía. Déjenlos ir a ellos. No tienen nada que ver con esto. La criatura inclinó su cabeza de forma antinatural, como un insecto estudiando a su presa. Entonces, para sorpresa de todos, comenzó a retroceder. Las otras figuras que rodeaban al grupo también retrocedieron, desvaneciéndose gradualmente en la oscuridad del desierto. Pero antes de desaparecer completamente, Jorge escuchó una voz en su mente, no en español, ni en ningún idioma humano, sino un pensamiento que de alguna manera podía entender perfectamente. Has sido marcado. Llevarás nuestro secreto hasta tu muerte. Si alguna vez hablas de lo que viste en la excavación, de lo que tomamos, volveremos. Y la próxima vez, no vendremos solos. El coyote, sin entender completamente qué había pasado, pero agradecido de estar vivo, ordenó al grupo que corrieran. Corrieron durante el resto de la noche, sin detenerse, impulsados por el terror de lo que acababan de presenciar. Jorge corría con ellos, pero parte de él sabía que las criaturas ya no lo perseguían. Habían logrado lo que querían, asegurarse de que él entendiera el mensaje y las consecuencias de desobedecerlo. Lograron cruzar exitosamente 2 noches después. Jorge llegó a Phoenix, donde comenzó una vida tranquila trabajando en construcción. Las criaturas nunca volvieron a aparecerse físicamente, pero Jorge puede sentir su presencia ocasionalmente, especialmente cuando está solo en la oscuridad. Es un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que la humanidad no debe descubrir, secretos antiguos que deben permanecer enterrados. Hasta el día de hoy, Jorge nunca ha hablado públicamente sobre lo que realmente sucedió en aquella excavación en Oaxaca, sobre lo que vio a las criaturas llevarse de la cámara oculta. Ese conocimiento murió con Jorge cuando compartió esta historia bajo condición de anonimato, y probablemente es mejor así. Algunos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados. Y con esto concluyen nuestras 9 historias de terror del desierto fronterizo. 9 relatos escalofriantes de encuentros inexplicables, de espíritus vengativos, de criaturas que no deberían existir, de casas malditas y de personas que arriesgaron todo por una oportunidad de una vida mejor, solo para descubrir que el desierto cobra un precio que va mucho más allá de lo físico. Si estas historias te han impactado, si sentiste el terror que experimentaron Roberto, María Elena, Jorge y todos los demás protagonistas de estos relatos, te pido que hagas 3 cosas. Primero, dale like a este video. Tu like nos ayuda a que YouTube recomiende estas historias a más personas que, como tú, disfrutan del terror real y los misterios inexplicables. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana traemos nuevas historias de terror, casos paranormales y experiencias sobrenaturales que te mantendrán despierto por las noches. No te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos casos de posesiones demoníacas documentadas en Latinoamérica. Y tercero, comparte este video. Compártelo con ese amigo que le encantan las historias de terror, con tu primo que no cree en lo sobrenatural, con cualquiera que necesite un buen susto. Cada compartida nos ayuda a crecer y a seguir trayéndote el mejor contenido de terror en español. Déjame saber en los comentarios, ¿cuál de estas 9 historias te pareció más aterradora? ¿La de Roberto y los espíritus que imitaban voces? ¿La casa de las muñecas de María Elena? ¿O las criaturas ancestrales que persiguieron a Jorge? ¿Tienes alguna historia propia sobre el desierto o experiencias paranormales? Compártela en los comentarios. Siempre leo cada uno de ellos, y las mejores historias podrían aparecer en futuros videos. Y recuerda, si alguna vez decides cruzar el desierto, por favor considera otras opciones primero, porque más allá de lo sobrenatural, las amenazas reales del desierto se cobran cientos de vidas cada año. Y como hemos visto en estas historias, algunas cosas que encuentras en la oscuridad del desierto son mucho, mucho peores que cualquier peligro físico. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantén las luces encendidas. Nunca sabes qué podría estar observándote desde la oscuridad.